La voluntad de Dios es algo tan profundo, tan vasto, tan amplio, pero a la vez tan perfecto, tan hermoso. Y entiendo que vamos a trabajar todo esto en el año y entiendo que conocer la voluntad de Dios comienza con un llamado. ¿Sí? Puedes decir conmigo, comienza con un llamado. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Y en el mes de abril, que no voy a hablar tanto, pero sí vamos a verlo un poquito, tiene que ver con que ese llamado nos trajo a una nueva naturaleza. Y es importante entender esta construcción. Porque la voluntad de Dios no tiene que ver contigo. No lo digo ahora. Lo digo después. No, o sea, la voluntad de Dios no tiene que ver con nosotros, no vino a mejorarnos. Decirle que está lo tuyo para que se sienta bien, no vino a mejorarte. Para eso tomate un mejoralito. Vino a hacer todo nuevo, vino a producir una nueva naturaleza que nosotros no teníamos. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios porque me siento mal por causa de los pecados, Dios no va a trabajar en ti para mejorarte, Dios va a trabajar en ti para cambiarte. ¿Y qué te va a cambiar? La naturaleza. Hola. ¿Hay competencia? Dale, saca la espada. Saca la espada, que ¿sabes qué, no? No se quieren comunicar de Marte, pero le dije, Dios solo está en la Tierra. ¿Acople? ¿Sabes por qué? Porque nos están haciendo la competencia, hay una congregación nueva allá. Por las dudas que estén escuchando también, si se está acoplando. Vamos a hacer todo culto acá, a decir. Amén. Diga conmigo, dependientes de su voluntad. Quiero comenzar este mensaje haciendo como una introducción. Vamos a definir según el diccionario. Usted lo puede buscar en San Google y puede ver ahí que en el diccionario la palabra voluntad significa varias cosas. Por ejemplo, la voluntad es la capacidad de hacer cosas de manera intencionada. ¿Qué más? Es la potestad de dirigir el accionar propio. ¿Sí? Es aquello que apela a desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. Es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Es el acto con que se admite o se rehúsa a alguien o a una cosa. Esas son definiciones que nos hacen bien un panorama de decir, bueno, esto es la voluntad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, esta al menos está expresada en 4 partes. Diga conmigo, en 4 partes. 4 partes. Dios como creador, Dios como juez, Dios como Señor y Dios como Padre. No es que tenemos 4, diga conmigo, no tengo 4 dioses. Tengo un Dios en 4 partes, que es distinto. O sea, una voluntad que se expresa en 4 dimensiones, podría decirse, en 4 sintonías, ¿sí? Todo lo creado fue hecho por Dios. De lo que no se ve, Dios hizo que se viera todo. ¿Ok? Él es el Dios creador de todas las cosas. Así que decirle que está a tu lado por las dudas, mirá que no venís del mono. El mono viene de Dios. Por las dudas. Dios como juez, Dios como Señor, Dios como Padre. En todas estas características se hallan la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. ¿Entiende eso? La omnisapiencia o la omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. A Dios nada se le puede esconder, como leíamos hoy en el Salmo de David. Todos mis pensamientos te son y todos mis caminos te son conocidos, todos mis pensamientos, y aún lo que no llegó a mi boca, tú ya lo sabes. Dios lo sabe todo. Omnipresencia. Dios está en todo lugar. ¿Sí? Así que cuando estás sentado en el sillón mirando la tele, Dios está ahí. Cuando estás en el trono, ese que usamos los hombres, Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está en la habitación, Dios está en el trabajo, Dios está en todo lugar. Porque a veces pensamos que Dios está solo acá. Dios es omnipresente y está en todo lugar. Porque por ahí decimos, me escondí de ti, Señor, porque tuve miedo y me escondí de ti. Y pensamos que nos escondemos de Él, pero
¿Vieron la respuesta de Dios a Adán cuando se escondió de él? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué se pensaba? ¿Que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí sabía dónde estaba Adán. Le estaba buscando el corazón. ¿Por qué te escondes de mí si no sabes que estoy en todo lugar? Y omnipotencia. Decir el que está al lado tuyo, Él lo puede con todo. Él lo puede con todo. Él es el Todopoderoso. ¿Ok? En todas estas características, en todas estas apreciaciones, la voluntad de Dios se va dando a conocer conforme a su plan. Dios tiene un plan. Digo conmigo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene un diseño perfecto, Dios tiene algo que lo va a llevar y lo llevará a cabo y lo está llevando a cabo. Nosotros fuimos llamados, y ahora vamos a hablar de eso, llamados a formar parte de ese plan, porque tiene que ver con su voluntad. En la antigüedad, la voluntad de Dios era descrita como un rollo que se iba desenvolviendo. ¿Sí? Los que son del campo por ahí me pueden... ¿Vieron los fardos, los rollos de fardo? ¿No? Los rollos de fardo, ¿no? Que los va desenvolviendo. Ellos veían como que la voluntad de Dios era algo tan grande que se iba desenvolviendo en las generaciones, como que la gente lo iba conociendo a medida que se iba dando a conocer en las generaciones. ¿Se entiende? Y ahí usted puede ver los pactos con Abraham, con Noé, con David, con los profetas. Es decir, Dios iba dándose a conocer hasta se dio a conocer llegado su Hijo, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios es su deseo, es su sentir, es su querer, es su designio. Todo eso en acción. Dios tiene un accionar propio. Dios funciona por sí mismo. A Dios nadie lo conoció nunca, pero Él le ha placido darse a conocer. Y esto es maravilloso porque es un deseo de Dios, es un sentir, es algo que está en su propio querer. Entonces, vamos a ir decodificando un poquito esto. Todo lo que existe, visible e invisible, fue hecho por la voluntad del Creador. Diga conmigo, todo lo visible y todo lo invisible fue creado por la voluntad del Creador. Todas las leyes universales, o de donde se desprenden todas las leyes universales, fueron implementadas por la voluntad del juez justo. Juez justo. ¿Cómo es? Pablo define a Dios como un juez justo. ¿Sí? Y toda acción y gestión sabia viene de la voluntad del Señor. Y toda fuente de amor y vida viene de la voluntad del Padre. Téngame paciencia porque estoy construyendo un pensamiento que nos va a colaborar todo el año. ¿Estamos de acuerdo? Capaz que usted vino hoy, vi luz y entré y después no viene más. Pero nosotros tenemos que construir esto. Tenemos que construirlo en el corazón. Todos los seres humanos, por causa del pecado, nacimos separados de estas cualidades. Todos nosotros. Todos nosotros nacimos separados, estábamos separados de estas cualidades de Dios. Así que las personas no tienen la capacidad espiritual de conocer a Dios más allá de las religiones. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, ¿sí? ¿Por qué? No, porque me llevaron de chiquito a la iglesia. ¿Y eso te da el lugar de decir que conoces a Dios? ¿Porque te hablaron de Dios? Decía que está lo tuyo por la duda. Que te hablen de Dios no quiere decir que lo conozcas a Dios. Y este es un tema que va más profundo que de lo superficial, ¿me entiende? Necesitamos ir más allá de la superficialidad. Yo me crié yendo a la iglesia católica. Algunos de ustedes se criaron yendo a la iglesia evangélica. Pero ni la iglesia católica ni la iglesia evangélica nos pueden mostrar un panorama, nos pueden ilustrar algunas cosas como lo estoy haciendo yo ahora, pero conocer es ir más profundo, es más íntimo. Es más directo al corazón de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con esto que vamos a hablar del tema del llamado. La falta de revelación de su voluntad nos hace imaginar su voluntad. Decirle que está a tu lado, necesitamos revelación de la voluntad. Necesitamos que la voluntad de Dios se revele a nuestro interior, porque si no se revela a mi interior, yo voy a suponer que esto es la voluntad de Dios para mi vida. Voy a imaginar que esto seguramente debería ser la voluntad de Dios para mi vida. No se puede imaginar, o sea, podemos imaginar, no se debe imaginar. No se debe suponer, se debe revelar la voluntad en el corazón. Pablo dijo así, cuando agradó a Dios revelar
a su Hijo, la voluntad de Dios en mí. Y eso es maravilloso, amados. Decirle que tal lo tuyo, necesitamos revelación. Espíritu Santo, necesito que nos colabores ahora, Señor, para que lo que viene por medio de tu palabra, Señor, sea revelado en nuestro interior. No solamente queremos imaginar y suponer de tu voluntad, queremos conocer tu voluntad. Queremos conocer tu voluntad. Dios siempre quiso dar su voluntad al ser humano. Por eso le mandó a comer del árbol de la vida. De este árbol vas a comer y tendrás vida. Y ese árbol en el Edén era un tipo y una sombra de Cristo. No comerás del árbol de la ciencia de bien y del mal, porque el día que comiere de él morirás. ¿Y qué es el árbol de la ciencia de bien y del mal? Toca lo que está al lado tuyo y decirle, tu propia conciencia. Tu propia voluntad. Así que si comes de tu voluntad, ya sabes lo que te espera. Porque la única vida que se halla se encuentra, y ahora me estoy metiendo en un terreno que no tenía que meterme, ¿viste, Luis? No era el momento, pero usted ya lo está entendiendo. ¿Cuántos están diciendo amén? Ya lo estoy entendiendo. Es el árbol de la vida. Dios plantó su voluntad y dijo, si comes de este árbol, vivirás. Y tendrás vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos quieren vida eterna? Porque el que más habló del infierno fue Jesús. Está bien, después las religiones le inventaron las películas apocalípticas y todas esas cosas raras, y los bichos rojos, y los cuernos, y los tridentes, y los demonios, y todas las caras raras, y todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas inventadas, pero el primero que habló del infierno fue Jesús, para mostrar que sí hay una voluntad de Dios. Dios no tiene muchas voluntades para repartir, ni muchos planes. Solo tiene una voluntad y un plan. Decir que está lo tuyo, Dios no tiene una voluntad para vos, y para vos, y para vos, y para vos, y para mí. Dios tiene una sola voluntad en la que todos nos encontramos. Y tiene un solo plan al que Dios ha trazado para que todos nos encontremos. Porque ¿a cuántos de ustedes se le ocurrió así? Señor, ¿cuál será la voluntad tuya para mi vida? Y cierran la frase con mi vida. Y acá es donde vas a entender muchas cosas. Porque eso te va a ayudar muchísimo a poder progresar como hijos de Dios. Porque dice que nosotros no fuimos engendrados de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad del hombre. Yo quisiera que todos ustedes sean hijos de Dios. Ahora usted tiene que tener el testimonio de que ha nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Que Él ha puesto la semillita de amor en su corazón y que algo nuevo se encendió dentro suyo, que no es porque lo está diciendo el pastor, sino porque usted tiene el testimonio aquí adentro. Amén. No nos alcanzará la vida biológica para decodificar la profundidad y la grandeza de la voluntad de Dios. No nos va a alcanzar la vida. Decir que no te va a alcanzar la vida. No te va a alcanzar la vida, pero vamos a seguir colaborando para dejarle una medida más grande a nuestros hijos. ¿Cuántos papás, cuánto tiempo hemos perdido en la vida? ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin conocer ciertamente la voluntad de Dios? Y si en este tiempo nos dedicamos a conocerla y tenemos una plataforma para dejarle a nuestros hijos que nosotros perdimos de vista. Qué hermoso, ¿no? Podemos arribar al conocimiento superficial de la voluntad de Dios leyendo las Escrituras. Ustedes saben que mucha de la voluntad de Dios, casi toda la voluntad de Dios está desarrollada en las Escrituras. Muchas personas y con sinceridad de corazón y con humildad han preguntado, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Y yo le digo, ahora no la tengo, ya no la estoy casi leyendo a mi Biblia de papel porque no tengo lentes y no los quiero usar. Digo, pero si estuviera acá, yo te diría, ¿leíste la Biblia? No, porque estoy imaginando que la voluntad de Dios hará todo lo que yo quiero.
Mucha de la voluntad de Dios, decirle que está a tu lado, mucha de la voluntad de Dios está en la Biblia. Así que dejate de flashear, como dije el otro día, dejemos de flashear. ¿No? Porque empezamos así a divagar. ¿Y si buscamos? ¿Y si pedimos consejo a los pastores? ¿Y si pedimos consejo a los líderes? ¿Qué dirá la Biblia sobre este asunto? Para ver si Dios tiene una respuesta a lo que yo estoy viviendo. ¿No? Digo. Porque, y más allá de eso, podemos tener ese conocimiento superficial de la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es que debemos perdonar? ¿Por qué? Porque lo leyeron o porque lo escucharon decir de otros. Pero aquí adentro trabaja la voluntad. Entonces, decirle que está a tu lado, no sos teólogo, no eres un erudito. Sí, porque podemos tener un conocimiento racional de la voluntad de Dios porque leímos, pero no obró en nosotros. Y eso es lo que vamos a trabajar. Decirle que prepárate porque vamos a trabajar en esto todo el año. Dios sabía que seríamos incapaces de conocer su voluntad. Seríamos incapaces si no fuera por su intervención. Diga conmigo, doy gracias a Dios porque Él ha intervenido en nuestras vidas. Él ha enviado su Espíritu Santo y el Espíritu Santo vendrá y convencerá a todos de justicia, de juicio y de pecado. Diga conmigo, Él me está convenciendo y Él me está enseñando y Él me está guiando. Él mismo vino a intervenir porque nosotros somos débiles. Ahora, hasta las manos. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que tener claro esto. Nosotros debemos aprender a conocer esa voluntad. Dios comienza el desarrollo de su voluntad con una salvación y un llamado. ¿Cómo? Con una salvación y un llamado. ¿Cómo harías vos para llamarle la atención a alguien? ¿No? ¿De qué manera? O sea, ¿de qué manera querés que te diga cómo tenés que entender esta situación? ¿No? Y Dios dice, no, me queda otra. Me voy a hacer hombre, me voy a matar por ellos. Y si no lo ven así, flaco, no hay tu tía. O sea, si no ves el sacrificio de Jesús, no le des vuelta a la cosa porque o no lo ves o no lo querés ver. Porque la voluntad de Dios comienza con una salvación tan grande, tan grande. Y Dios te llama con un llamamiento santo a ser parte de esa salvación que Él mismo produjo para ti y para mí. Y entonces ahí nos encontramos, ¿no? Así que Dios nos salvó sin pedirnos nada a cambio. Decirle que está a tu lado, decirle, Dios te salvó sin pedirte nada a cambio. No te pidió nada, ya te salvó. Solo que por ahí todavía no nos dimos por enterado, no nos notificamos. Decir que ya sos salvo. Por la gracia de Dios sos salvo. Dios ya te perdonó de todos tus pecados y no te va a pedir nada a cambio para que le pagues esa salvación. Dios ya lo hizo. No le pidió consejo al ser humano, no le pidió favor al ser humano, simplemente se hizo hombre, sufrió lo que nosotros sufrimos, padeció, fue tentado, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado en el trono de Dios esperando que su iglesia responda a la madurez deseada, al propósito de Dios. Y este es el propósito general de Dios en líneas generales. Amados, esto es importante, una salvación y un llamado santo. Así que Dios no nos salvó, Dios nos salvó sin pedirnos nada a cambio y nos llamó sin pedir nuestra opinión. Decir que mira que Dios te llamó sin pedir tu opinión. ¿Te parece si vamos a la reunión? Che, ¿tenés ganas de ir? Opiniones. Opiniones. Las opiniones nuestras, ¿de dónde nacen? De nuestra voluntad. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Del árbol que está maldecido por Dios. Entonces, amados, ahí usted ya está partido en dos. Ya está así. Ya estoy viendo mi corazón y ya estoy identificando mi vida. Vamos a la palabra de Dios en las Escrituras.
Efesios capítulo 2, verso 1. Voy a leer dos pasajes medianamente largos y les pido que prestemos toda nuestra atención, ¿sí? Porque en estos dos pasajes que son muy similares se van a ver muchas cosas preciosas. Efesios capítulo 2, verso 1, en adelante al verso 10. ¿Estás bien? Decirle que está a tu lado, agarrate Catalina. No, digo, quédate, no te vayas, decirle. No, tampoco. Afirma en tu corazón en la palabra de Dios. Y Él, diga conmigo, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo? ¿Cómo estabas? Pero si estabas respirando. ¿Qué es muerte para Dios? No tener su vida. Él nos dio vida y esa palabra vida es la vida zoe de Dios, la vida espiritual de Dios, la vida misma de Él, la vida intrínseca de Dios en nosotros. Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos y, David, ¿por qué pusiste esto? David me escribe cosas. No está puesto ahí, ¿no? Lo que está en paréntesis. Bueno. Pero vivos en nuestra voluntad. Estábamos muertos, pero vivos en nuestra voluntad. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes. ¿Qué es esto? Las voluntades de otros, las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos. Este es el corazón de la voluntad. Los deseos, cuando la Biblia habla de los deseos, habla del corazón de la voluntad, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza como hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Decir que está al lado tuyo, ya te resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora decirle que está lo tuyo para mostrar, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, otra vez más, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Entiende la palabra don? Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ves? Que Dios, no puedo yo participar de esto. En el sentido de, no puedo hacer algo para ganarme esto. No hay nada mío que le sirva a Dios en este sentido humano, en muerto. ¿Me entiende? Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Entiende? Hay un camino trazado para los que vienen a la salvación, para los que recuperan esta vida que no tenían, para los que se sienten amados por la misericordia de Dios, para aquellos que han sido, ¿cómo te puedo decir? Que han podido ver que Dios está haciendo una obra nueva en mi interior. Decirle que está al lado tuyo, lo menos que Dios quiere en tu vida es una nueva religión. Lo que Dios quiere en tu vida es una nueva vida. Una nueva vida. Y esa es la voluntad de Dios, esa es una nueva naturaleza que nosotros vamos conociendo y vamos entendiendo en esta voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Mire lo que le dice el apóstol a su hijo en la fe, Timoteo. Mire, según el poder, díganlo conmigo, según el poder de Dios. Dice según mi opinión, dice según mi percepción, dice según mis sentidos o sentimientos. No, dice según
el poder de Dios. ¿Alguien puede decirlo fuerte? No está todavía, ¿no? Pero 2 de Timoteo 1:9 dice, según el poder de Dios, quien nos amó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada, y aquí entra su voluntad en acción, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Diga, quitó la muerte, sacó a la luz la vida y trajo inmortalidad. Decirle que está lo tuyo, sos Highlander. No saben, muchos lo saben lo que significa. Sos inmortal. Bueno, que tenemos años, sabemos lo que es Highlander, ¿no? ¿No? ¿Vos sabés? Es de mi generación. Era un inmortal que iba pasando así. Diga conmigo, somos inmortales porque tenemos la vida eterna. ¿Me entiende? Nos salvó y nos dio vida eterna. Ese es el propósito de esto. Mire, Dios, y acá quiero entrar en algo precioso. Sé que nos va a revelar algo, y entiendo así, porque Dios me habló a mí, en mi corazón, y me lo hizo ver. Y esto es fundamental. Dios no invita a las personas. Dios no invita a las personas. No hay un solo pasaje en la Biblia que Dios invite a las personas a la salvación. Eso es cosa nuestra. No es lo mismo llamar que invitar. ¿A cuántos de ustedes han invitado gente a los cumpleaños y después se van, así como se comieron todo, dejaron todo patarrado, así? Y después se van y siguen con su vida y vos te quedas en tu casa así como, ¿what? Suenan parecidas, ¿no? Llamar, invitar, llamar. Suenan parecidas, pero no lo son en el corazón de Dios. No es lo mismo. Dios no nos invitó, Dios nos llamó. Dios no invita a las personas, porque Dios no trabaja en tu voluntad. Dios trabaja directamente a tu espíritu. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Le preguntó a tu voluntad si querías vida o directamente te la dio? Los veo así como... Los invitados pasan y se van. Los que son llamados permanecen. El llamamiento santo de Dios es una voz que viene de la eternidad a capturar lo suyo en lo temporal. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es una voz que trasciende en la eternidad. La eternidad no es futuro, la tiene, pero la eternidad de Dios es atemporal, no tiene tiempo como nosotros. Y esa vida nos dio Él, una vida eterna, atemporal. Y la vida de Dios, con una voz, nos llamó interrumpiendo tu agenda. Es decir, la voz de Dios te llamó interrumpiendo tu agenda personal. Y esa es la voz de Dios en nosotros. La invitación pone a la voluntad humana en escena. Diga conmigo, la invitación pone a la voluntad en escena, a la voluntad, mi voluntad en escena. Pero escúcheme bien, el llamado de Dios enciende el espíritu que estaba muerto. Dios cuando llama, no llama a tu conciencia. Su llamado es una voz que viene directo a tu espíritu que estaba muerto. Es una voz que trasciende y claro, después se afecta tu voluntad y tus sentidos empiezan a dispararse para todos lados. ¿Qué hago? ¿Sirvo a Dios o me sirvo a mí mismo? ¿O me sirvo de Dios?
El llamado de Dios es una, diga conmigo, es una voz que viene de la eternidad a tomar lo que es de Él. La invitación despierta la curiosidad humana. El llamado despierta el querer conocer a Dios. Muchas personas pasan por las iglesias, y no hablo solo de este lugar, sino de todas las iglesias, y muchas personas pasan por las iglesias por curiosidad a lo desconocido. Pero el llamado de Dios enciende el espíritu que estaba apagado, que estaba muerto. Lo enciende. Dios me habló. Cuando alguien dice Dios me habló, Dios no te está hablando solo a tu conciencia, Dios le está hablando a tu espíritu, más allá de tu conciencia. Tu conciencia debe ser reconstruida a la mente de Cristo. No podemos seguir nosotros pensando que Dios cuando me habla, solo me habla a mi conciencia. Dios no necesita conversación con tu mente. Dios necesita que vos le creas y Él te hablará al Espíritu, y del Espíritu vendrá a trabajar a tu conciencia. Y ahí es donde se resuelven muchos asuntos de la vida. La invitación despierta la curiosidad. Decirle que está al lado tuyo, no somos curiosos. Por la duda, decirle, no somos curiosos. Los apóstoles decían, esta chismosa que se anda metiendo en las casas de los demás, me va curioseando, decía. No somos ningunos curiosos. Nosotros somos llamados al Evangelio. Amados, a participar del Evangelio. Ahora vamos a entender esto. La voluntad de Dios nos llamó a participar de una nueva naturaleza. Nos llamó a participar de una nueva naturaleza. Dios no nos invitó a compartir su naturaleza. Él nos hizo parte de su naturaleza. ¿Entiende lo que es parte? Si alguien es invitado, entonces está, vení acá, vení vos que te estás durmiendo, vení, dale. Si él está invitado, Él está ahí al lado mío. Vamos caminando, vamos 2 pasos para allá, vamos para allá. Está invitado, porque está invitado. Pero si Él es parte mío, entonces va conmigo. Él es parte de mi voluntad. Agarré uno que pudiera alzar. ¿Entiende? El invitado, decir que está lo tuyo por las dudas. Mira que acá no somos testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová piensan que caminan al lado de Él. No, como un Dios tan santo, tan glorioso, tan poderoso, puede habitar en esta porquería de barro. Eso piensan los testigos de Jehová. Y solo somos 144.000 los que nos salvamos. Por las dudas. Empieza a hacer matemáticas. Diga conmigo, parte de su naturaleza. Parte de su naturaleza. ¿Cómo sé que algo no es según la voluntad de Dios? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Viste cuando nosotros nos andamos preguntando qué será la voluntad de Dios? Y le empezamos a dar disparadores a la imaginación. Disparamos imaginación, fu. Decirle que está... ¿Cómo? Hacer así con los deditos. ¿Cómo sabemos qué es la naturaleza de Dios? O sea, ¿qué es la voluntad de Dios? Y acá ya le respondí. ¿Y cómo es la naturaleza de Dios? ¿Dios iría en contra de su naturaleza con su voluntad? No. Entonces es fácil de codificar la naturaleza, la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Esta. La naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Dios es luz. Dios es verdad. Dios es justicia. Dios es paz. Dios es gozo. Todo eso es su vida misma. Entonces, cuando alguien dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no va a ir en contra de su naturaleza. Forma parte de lo mismo, ¿me entiende? Es lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos divagando ahí, lo que Dios va a decir, no voy a responder lo... ¿Viste cuando hay gente que ayuna para torcerle la voluntad a Dios?
Gracias por acompañarme. No se ayuna para torcerle la mano a Dios. Se ayuna para conocer la voluntad de Dios y que yo me rinda a ella. No, voy a ayunar porque así Dios hace esto. Y Dios dice, para, loco. ¿Desde cuándo yo estoy a tu servicio? Porque a veces pensamos que porque Jesús murió por nuestros pecados, Él es nuestro sirviente. Él es sirviente porque Él quiere, no porque yo lo quiero poner en ese lugar. Él, diga conmigo, Él quiere servirme, pero no porque yo lo quiera poner como sirviente mío. Que son dos cosas distintas. Él quiere dispensar su amor, Él quiere dispensar su gracia, Él quiere dispensar su justicia, Él quiere dispensar todo lo que hay en Él. Pero Él, escúcheme, no es mi monigote. ¿No entienden los chicos? No. ¿Sí? Bueno, no importa, mamá, después te explico. Conocer la voluntad de Dios no es algo imposible. Así que toca lo que está lo tuyo y decirle, conocer la voluntad de Dios no es algo imposible. Solo que ese conocimiento nos llevará a vivir para ella. Acá está la clave. Solo que al conocer esa voluntad, la misma voluntad nos llevará a vivir para ella. La pregunta es, ¿para quién vivíamos nosotros? ¿Me explico? Entonces, aquí es donde la cruz no es una invitación a morir, sino un llamamiento santo a vivir. Decirle que está a tu lado, si te dijeron que te invitaron a morir, no te hagas porque vos no querés morir. No te hagas lindo porque no querés morir. Nosotros no queremos morir a nuestra voluntad. Por eso Dios no te pide que mueras en el sentido de te invito a morir. Toma la cruz de mi hijo, mira cómo Él murió por ti. Renuncia. Todas esas cosas podemos decir, pero en Dios no existe tal cosa como te invito. Te invito, te pregunto, ¿quisieras? No existe eso porque nosotros lo queremos resolver así. Nosotros queremos minimizar la voluntad de Dios a ese prejuicio humano. Pero Dios no está en ese asunto, Dios no está en ese negocio. Aquí es donde la cruz no es una invitación a morir, sino un llamamiento santo para vivir. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir? Ahora pregunto, ¿qué vida? ¿Qué vida queremos vivir? Porque en esa vida la que la voluntad de Dios va a participar. Y ahí sí, claro que entra mi voluntad en acción cuando yo pregunto ¿qué? Obvio, está llamando a tu voluntad, a tus sentidos, a tu alma, a decir ¿a qué voy a responder en la vida? Y ahí, amado, se resuelve este asunto. Y digo, no, Dios me llamó. Dios no te salvó para ti mismo. Ay, Dios me ama tanto. Me bendijo con un auto, pero sigo muerto. Si nosotros vamos a reducir las bendiciones de Dios a cosas materiales, estamos mal. Si yo no puedo ver que la primera y gran bendición de Dios es que nos dio a su Hijo y que en su Hijo nos dio todas las cosas y nos dio vida. Nos dio vida eterna, vida de Dios, una nueva naturaleza que no teníamos y que no merecíamos, pero por su infinita gracia y por su amor inmerecido hacia nosotros, Él nos dio esa vida. Así que Dios no te salvó para ti mismo, sino para Él. Diga conmigo, me salvó para Él. Así que cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que Dios está recuperando algo que no tenía en ti. Está recuperando algo que se había perdido. Está recuperando algo que se le perdió. Y lo está recuperando para sí mismo a costa de tu voluntad. Quieras o no quieras, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. ¿No entiendes? Amados, esto es
determinante para nosotros. Pero ¿a cuántos de nosotros nos cuesta vivir esto? Nos cuesta vivir esta realidad. Porque esto es lindo en frases y en palabras y en prédicas, pero después en la vida cotidiana, ahí es donde lidiamos, ahí es donde luchamos, ahí es donde se enfrentan nuestras naturalezas con las otras naturalezas. Imagínate si se enfrentan dos caracteres podridos. ¿No? Se chispa por todos lados. ¿No? Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que, amados, se resuelve la vida en Él. Miren, Jesús nunca dijo voy a preparar lugar y los invito a seguirme. Él no dijo eso. Él dijo, para que donde yo esté, ustedes también estén. No dijo los invito a seguirme. ¿Les dijo eso? Lo agarró a Juan, así como lo agarré yo recién a Santino, que tenía esa edad más o menos, un año más, capaz dos. Lo agarró así, lo sacudió y le dijo, seguime, vos tenés que seguirme. No, le dijo. Y ni siquiera le preguntó, ¿querés seguirme? Dijo, vos, seguime. Dígame si eso no responde a un llamado que va más allá de la propuesta al corazón. Eso es algo que atraviesa, ¿me entiendes? Es algo que atraviesa los sentidos humanos y que vos despierta en tu interior algo que no estaba. Eso es glorioso. Lo primero que afecta a la cruz es la dependencia a vivir de tu propia voluntad. Escúcheme, ¿por qué muchas personas les cuesta entender la cruz? Les cuesta entender la profundidad de esa muerte, porque dice que en Él morimos todos, para que todos los que estamos muertos vivamos para Él. Así dice el apóstol Pablo. Escúcheme, ¿por qué la cruz es tan poderosa y sigue siendo tan poderosa para nosotros en nuestro interior? Porque lo primero que afecta a la cruz no son tus emociones, ni tus sentimientos, ni tus pensamientos. Lo primero que afecta a la cruz es tu voluntad. Las personas que vieron este sacrificio en su corazón dijeron así, hágase conmigo como tú quieras. Hágase tu voluntad. Otros dijeron, te seguiré donde tú quieras. Otros dijeron, ¿qué quieres que yo haga? ¿Lo recuerda Pablo en el desierto? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se quebró su voluntad. Diga conmigo, cuando Cristo se nos revela, cuando Cristo se aparece en nosotros, se quiebra la voluntad. Se quiebra la voluntad. La cruz no es algo separado de Cristo. Porque la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios para todo aquel que en Él cree. Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque quiebra tu voluntad. Lo único que puede quebrar tu voluntad no eres tú, es la cruz de Dios. Es un poder sobrenatural, porque tú no tienes la capacidad ni la fuerza de poder quebrar tu voluntad. Ponle a revisar tu corazón. ¿Saben cuántas personas me vienen y me preguntan, pastor, ¿cómo puedo hacer? Y yo le digo, Señor, revélale la cruz. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen esta pregunta, ¿cómo puedo hacer? Es porque dentro suyo no están dispuestas a quebrar su voluntad. Porque esto se resuelve cuando la voluntad se quiebra. Sí, Señor, lo que tú quieras. Es fácil, se resuelve fácil, solo que nosotros la hacemos complicada. Le ponemos miles de pretextos, de excusas, la rodeamos y la adornamos a nuestra voluntad para que encaje y se parezca a Cristo. Y Dios es Dios. No lo podemos engañar. Te voy a decir algo bien fuerte, espero que luego me sigas amando igual. Decirle que está a tu lado, mira que lo tenés que amar igual, ¿eh? Gracias, mi amor. Dios no quiere tu bienestar. ¿Qué, pastor? ¿Para qué viene a la iglesia entonces? Si te dijera que te estaría diciendo otro evangelio que no es el de Cristo.
Dios no quiere tu bienestar porque sabe que eres desprolijo, débil o desprolija en tu voluntad y en tus emociones. Dios no quiere que te sientas bien en tu voluntad y en tus emociones porque sí nomás. Porque Dios no va a negociar la muerte de su hijo. Dios quiere primero la muerte de tu voluntad. Toca lo que está al lado tuyo y decirle con mucho amor, muerte de tu voluntad. Para que luego puedas disfrutar de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo entienden? Vamos a darle el aplauso al Señor. A ver. Vamos, vamos. Aleluya. Sí, Señor, a ti toda la gloria. Amados, el bienestar espiritual de una persona, el bienestar, la salud espiritual, la armonía, no sé cuántas más palabras podemos buscarle, se encuentra en que primero se quiebre tu voluntad. Dios no vino a maquillar muertos. Dios no vino a maquillar a los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no vino a mejorar a los muertos. Dios no vino a maquillar a los muertos. Dios vino a darle vida. Y en su vida vino la voluntad. Y en esa voluntad hay una nueva naturaleza. ¿Y cómo es la nueva naturaleza? Amor, paz, bondad, misericordia. Es una nueva naturaleza. Es algo que yo no tenía. Y aunque el ser humano, como a imagen y semejanza, a pesar de haber estado muerto, ¿cuántas veces vimos personas que hacen el bien sin tener a Cristo? Muchos. Muchas personas. ¿Viste qué buena persona mi vecino? Porque Pero muchas cosas funcionan por diseño. Diga conmigo, muchas cosas funcionan por diseño, no porque haya entendido la voluntad. ¿Se entiende? Porque es el diseño de Dios. Entonces, ahí está el Dios creador. Y todo funciona como el diseño, pero no quiere decir que mi corazón responde a la voluntad de Dios. Amén. Así que, decirle que está al lado tuyo, mira que la iglesia no es un sauna, no es yoga. ¿Sí? Acá te van a dar de palos, pero te vamos a amar. Palos cruzados, así, cruz. Amados, esto es importante, es buenísimo para nosotros. Todos nosotros venimos de sufrir mucho en la vida por causa de nuestra voluntad o de la voluntad de otros. Choques de voluntades, ¿viste? Choque de planetas. Las voluntades se chocan. Ay, encontré mi media naranja. ¿Por qué? Porque se acomoda a tu voluntad. Más que media naranja, media sandía. Medio melón. Los asuntos maritales, los asuntos familiares, los fuegos encendidos, que no son fuego santo, se resuelven en una voluntad. En una voluntad. Y ahí encontramos paz. Paz. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hebreos 10:5 y cerramos con esto. Hebreos 10:5 al 10, perdón, Hebreos 10:5 dije, ¿no? Al 10, está bien. Ya se me lengua la traba. Está bien que no me hayan traído vasito de agua, porque mirá si al Señor se le ocurre convertirlo en vino. ¿Cómo lo explico? Hebreos 10:5 al 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, gracias. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda. Y todos los corderitos y palomitas que mataron.
carneros que mataron. Generaciones y generaciones. Y aún siguen. Más me preparaste cuerpo. Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Entonces dije, he aquí, oh Dios, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué libro? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tienes que leer esto conmigo, por favor. Quítalo primero, dígalo fuerte. Quítalo primero, vamos, bien fuerte, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo primero? Quítalo primero. Sin ningún cordero, sin ninguna paloma, sin ningún carnero, sin ningún cabrito, sin nada de esos animalitos que saciaban la ira de Dios con su pueblo, pudo perfeccionar a nosotros o a ellos. Escúcheme bien, ¿qué es quitarlo primero? Decirle, ay, que está a tu lado. Quieren quitarlo primero. Quieren quitar lo primero que se quebró en Eva. Lo primero que se quebró en Eva fue su voluntad. Lo que quieren quitar del medio, lo primero que quieren quitar del medio es tu voluntad. Para establecer esto último. Diga conmigo, esto último. Así que el sacrificio de Jesús vino a quebrar una voluntad. Por eso Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Porque estaban quebrando su voluntad. Y Él se hizo hombre para saber qué se siente ser quebrado en la voluntad. La voluntad del primer Adán, ya que nada de afuera podía salvarlo, sanarlo, prosperarlo, fructificarlo, darle vida. Nada de afuera, nada. Yo una vez fui caminando a Luján. Yo sé que hay gente que va de rodillas. Yo sé que hay gente que le rinde culto a las imágenes. Hay gente que hace cosas por fuera para Dios. Pero Dios no se inmuta por eso, sino se quiebra primero lo que se tiene que quebrar. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Quitarlo primero para establecer lo segundo. Que Dios nos encuentre rendido a esta su realidad. Amén. Oramos para que su gracia sea suficiente entre nosotros. Aleluya. Yo le daría un aplauso a su voluntad. Amén. Vamos. Aleluya.